Solo soy alguien que no puede apagar sus pesadillas incluso cuando estoy despierta. Cecilia McGowan. Capítulo 1. Introducción, ¿qué es la esquizofrenia y cómo se presentan infantes? Hola, mi nombre es Catalina Barón, soy una estudiante de 9º grado y les voy a hablar de la esquizofrenia infantil. Hoy en día, la esquizofrenia es una enfermedad crónica grave que afecta a más de 21 millones de personas. Aunque asimismo hay enfermedades mentales mucho más comunes como la depresión y la ansiedad. En infantes, la esquizofrenia es muy inusual, ya que normalmente se manifiesta en una edad más adulta dependiendo claramente de la persona. Esta enfermedad causa que los pacientes proyecten e interpreten la realidad de una manera rara o anormal. Hoy en día, esta enfermedad está siendo estudiada en niños y hay múltiples ensayos clínicos e investigaciones, y asimismo causa curiosidad en varias personas a través del mundo, y de eso vamos a hablar hoy. Pero, ¿qué es la esquizofrenia infantil? Es importante ver a la esquizofrenia como una enfermedad muy abierta, que se presenta diferente en cada individuo. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más complejas y es un trastorno crónico, lo que significa que no tiene cura. Un niño que padece de esquizofrenia normalmente sufre de pensamientos distorsionados, sentimientos raros y hace uso de palabras poco comunes o sin sentido. Los infantes con esquizofrenia, dependiendo de la edad, puede que no desarrollen síntomas tan claros, lo que puede llevar a un falso diagnóstico de bipolaridad, depresión, entre otras enfermedades. La esquizofrenia consiste en el funcionamiento erróneo de los circuitos cerebrales, junto al desequilibrio entre los neurotransmisores. En los niños, la esquizofrenia se puede presentar de forma diferente dependiendo de cada paciente. Una forma de explicar esto es presentando el ejemplo de Antonio, un niño que a sus 14 años de edad fue diagnosticado con esquizofrenia. Sus primeros signos de esta enfermedad fue la depresión social. Luego, los padres comenzaron a notar que el niño contaba que hablaba y veía extraterrestres, y por esto estaba asustado todo el tiempo. Después de un tiempo, el niño estaba obsesionado con un solo tema, los ovnis, y comenzó a hablar de una forma desorganizada y a veces sin sentido. Aparte de esto, estaba deprimido, no tenía autoestima, estaba todo el tiempo preocupado, y a causa de los ovnis comenzó a desarrollar manías. Aparte de esto, tenía TOC, trastorno obsesivo compulsivo, lavándose mucho las manos, organizando todo el tiempo. Finalmente, fue diagnosticado con esquizofrenia. Solo soy alguien que no puede apagar sus pesadillas incluso cuando estoy despierta. Cecilia McGowan. Capítulo 2. Síntomas y diagnóstico. Como ya expliqué, los síntomas se pueden presentar diferente en cada paciente, pero los más comunes son primero que todo las alucinaciones, las cuales pueden ser visuales o auditivas, y estas son creadas por la mente de un niño. En algunas ocasiones se pueden presentar como amigos imaginarios, objetos o individuos que le causan miedo al infante o confianza también. También pueden ser presentadas como voces que te pueden decir cosas negativas o positivas. Para los niños en especial es más difícil distinguir las alucinaciones con la realidad. El siguiente síntoma es la distancia social y el cambio de humor. Normalmente se presenta cuando un niño o un adolescente se comienza a distanciar repentinamente de familiares o amigos cercanos y comienza a tener reacciones exageradas o exaltadas a una situación normal. Los pacientes también pueden llegar a experimentar pánico o miedo, ya que a causa de las alucinaciones los niños comienzan a desarrollar miedo de que vuelvan a aparecer estas, o cuando aparecen se asustan mucho y les causa pánico. Por último, tenemos la desorganización de conducta, que causa pensamientos desorganizados y también un comportamiento desorganizado. Los síntomas de la esquizofrenia están divididos por síntomas positivos y síntomas negativos. De los anteriores síntomas, los siguientes son positivos, lo que significa que son síntomas psicóticos o que por sí mismos causan una distorsión de la realidad. Estos son los delirios y las alucinaciones y la desorganización de la conducta. Por otro lado, también tenemos a los síntomas negativos, lo que significa que afectan el funcionamiento normal y conducta. Principalmente estos son la depresión, la falta de autoestima y en general estar decaído. Todos estos síntomas, principalmente las alucinaciones y los delirios, son causados ya que hay un desbalance de químicos en nuestra cabeza o cerebro. Ya sabiendo los síntomas, se puede hablar del diagnóstico.
Para un diagnóstico adecuado, un psiquiatra tiene que descartar otras enfermedades primero. Primero que todo, se tiene que asegurar que el paciente no esté consumiendo ninguna droga o medicamento que pueda causar estos síntomas, como las alucinaciones o los delirios. Y aparte de esto, tiene que hacer una serie de exámenes, empezando primero que todo por un examen físico, el cual tiene como propósito descartar algún otro problema físico que pueda estar causando estos síntomas, como un tumor o exceso de químicos en el cerebro. Después de esto se procede a hacer exámenes médicos y mentales, lo que es otra vez realizar pruebas de sangre y de orina para de nuevo asegurarse que el paciente no esté sobre la influencia de alcohol o drogas. Luego, como ya expliqué, hay que realizar una resonancia magnética y tomografía para descartar nuevamente algún problema mental como los tumores. El diagnóstico de la esquizofrenia es un proceso complicado y un proceso muy largo, ya que puede ser confundido con otros trastornos como el trastorno de bipolaridad, la depresión, entre otros. Los psiquiatras le piden a los padres que monitoreen el proceso de sus hijos por durante 6 meses. Y a medida que los síntomas se van volviendo más claros, se diagnostica con esquizofrenia. Pero para que sea diagnosticada, el paciente tiene que necesariamente sufrir de alucinaciones, ilusiones y discurso desorganizado. A pesar de lo anterior, los doctores recomiendan, incluso antes de ser diagnosticado, consumir medicamentos para prevenir daños a los demás y a él mismo. En casos muy extremos de síntomas negativos, se les puede aplicar electroshocks para ayudar a los medicamentos a funcionar y tratar a las personas con pensamientos suicidas. Como pueden ver en la imagen mostrada, ahí podemos ver 3 dibujos realizados por el paciente Louis Wayne, que nos muestran cómo fue su cambio mental a través de los dibujos de un gato, luego de que su enfermedad ya fue oficialmente diagnosticada. Esta siguiente foto es de Katie, una artista que fue diagnosticada con esquizofrenia a los 17 años, y dibuja sus alucinaciones, ya que ella dice que le ayuda a afrontar sus alucinaciones. También le gusta dibujar sus sentimientos. Solo soy alguien que no puede apagar sus pesadillas incluso cuando estoy despierta. Cecilia McGough. Capítulo 3. Tratamiento y factores de riesgo. Una vez el paciente ya es diagnosticado, se procede a realizar el tratamiento. Este consiste en el consumo de antipsicóticos y antidepresivos para tratar las alucinaciones, voces y sobre todo para evitar episodios y ayudar a tener una vida sentimental más estable. Aparte de esto, se necesita tener constante terapia para tratar problemas cognitivos, por ejemplo, problemas de atención y concentración. También se tiene que tener tratamientos sociales para así poder reactivar una vida social normal. Si el paciente recibe el tratamiento adecuado y la ayuda adecuada, muchos de ellos pueden llegar a reintegrarse a una vida común y corriente. Pueden llegar a tener trabajos, amigos y hasta una familia, aunque siempre hay que realizar estos tratamientos incluso en un momento estable de la enfermedad. A pesar de los posibles tratamientos, lamentablemente esto no tiene ninguna cura, ya que tampoco se conoce la causa. Como ya dije, la esquizofrenia es una enfermedad crónica, y entre más temprano sea diagnosticada, más rápido se puede comenzar un tratamiento adecuado y personalizado. Incluso, un paciente con esquizofrenia puede llegar a vivir una vida normal. Un caso muy conocido de un paciente de esquizofrenia es el de Cecilia McGough. Para ella, la enfermedad se presentó durante su último año de escuela y durante la universidad, pero tenía mucho miedo de contarle a su familia o a sus amigos de lo que estaba pasando. Finalmente, ella decidió contarles, y a partir de esto recibe el tratamiento adecuado y hoy en día tiene una vida completamente estable y da conferencias a través del mundo acerca de la esquizofrenia. De hecho, hizo una conferencia en TED que se llama I'm Not a Monster Schizophrenia o No Soy un Monstruo Esquizofrenia. Esta entrevista está en YouTube si la quieren ver. Aunque no se conoce la causa de la esquizofrenia, hay múltiples factores de riesgo, como el primero y el más importante, la genética. Digamos que cuando uno de los padres de un niño tiene esquizofrenia, la posibilidad de heredar la enfermedad es de un 12 al 15%, pero esta cifra se eleva al 45% cuando los 2 padres padecen de la enfermedad. Por último, otro factor de riesgo también es el consumo de sustancias, infecciones y mala nutrición durante el embarazo. Solo soy alguien que no puede apagar sus pesadillas incluso cuando estoy despierta. Cecilia McGough. Capítulo 4. Tipos de esquizofrenia y diferencia entre adultos y niños. Dentro de la esquizofrenia se encuentran diversos tipos de reacciones y son tratados de diferentes maneras. Cuando un psiquiatra realiza un diagnóstico oficial de la esquizofrenia, esta está dividido en 5 tipos. Primero es la esquizofrenia paranoide. Esta es una de las más comunes tanto en niños como en adultos.
Este tipo de esquizofrenia es caracterizado ya que los delirios son los síntomas más fuertes sobre todos los demás, sobre todo los tipos de delirios en los cuales se sienten perseguidos o como si alguien los estuviera observando. Incluso a veces pueden llegar a hacerse daño o ser agresivos. Normalmente las personas con esquizofrenia paranoide suelen tenerle miedo y terror a las personas y a los delirios, obviamente. Evitan compañía y observan todo con mucha delicadeza. Suelen desarrollar miedo por todo y por todos, menos por un grupo o por una persona en especial. Normalmente es una familia o un amigo muy cercano. La siguiente es la esquizofrenia catatónica. Este tipo de esquizofrenia es muy raro. Es caracterizado por causar alteraciones motoras como de postura y en algunos casos ya más extremos puede llegar a causar inmovilidad. Otro síntoma de este tipo de esquizofrenia es que el paciente se vuelve muy obediente. Básicamente sigue cualquier orden que se le diga ciegamente sin pensar en las consecuencias. Luego está la esquizofrenia efrénica. Este tipo no es muy frecuente, igual que la catatónica. Asimismo, se puede presentar delirios e ideas raras, pero el síntoma principal son los cambios de ánimo repentinos y sin ningún detonante aparente. Este tipo aparece comúnmente antes de la paranoia. Es uno de los tipos más graves, ya que es el más difícil de tratar, dado a que los medicamentos ni las terapias responden con facilidad. Luego tenemos la indiferencia. Este tipo aplica para los pacientes que pueden que no encajen en ningún tipo específico, ya sea porque tienen todos los síntomas o porque tienen la mayoría. Son básicamente los cuales se sabe que tienen esquizofrenia, pero no son definidos en ningún tipo específico, ya que no reúnen las características suficientes para ser uno u otro. Finalmente, la esquizofrenia residual es el tipo de esquizofrenia menos grave. Los pacientes, aunque tienen alucinaciones y delirios, estos son muy leves y pueden suceder pocas veces. Estas personas no padecen de desorganización del lenguaje o comportamiento. Estos pacientes solo experimentan síntomas muy leves, tales como pensamientos extraños, creencias poco coherentes, entre otros síntomas no graves. Pero, con todo lo que ya les he dicho, ¿cuál es la diferencia entre esquizofrenia infantil y esquizofrenia adulta? La esquizofrenia infantil y adulta son básicamente lo mismo. La única diferencia es que la esquizofrenia infantil es captada a una edad más temprana y por esto mismo también es mucho más difícil de diagnosticar. Aparte de esto, también tiene un efecto más notable en el desarrollo mental, físico y social del niño. Otro factor es que un niño con esquizofrenia tiene menos posibilidades que un adulto de tener delirios más fuertes, pero tiene alucinaciones visuales más notables que los adultos. Solo soy alguien que no puede apagar sus pesadillas incluso cuando estoy despierta. Cecilia McCobb. Capítulo 5. ¿Qué causa la esquizofrenia? Y conclusión. Como ya mencioné, no se conoce claramente la causa de la esquizofrenia y no se sabe qué es lo que sucede en los cerebros del paciente, que los hace actuar tan diferente a las personas del común, pero sí existen múltiples pistas o posibles causas. Lo primero que ya se sabe es que un paciente que padece de esquizofrenia, desde el primer momento de sus primeros síntomas y señales, comienza a perder volumen cerebral con el tiempo, sobre todo partes de la corteza frontal del cerebro y partes alrededor de los ventrículos cerebrales. Por esto, el paciente pierde neuronas y como resultado pierde poco a poco la eficiencia cerebral. Aparte de esto, también se sabe que la esquizofrenia causa un efecto de alteración en algunos neurotransmisores, más específicamente la dopamina, la cual es encargada de funciones como el aprendizaje, memoria, motivación, sueño, el humor, alteración, entre otros. Y el glutamato, el cual es mediador de información sensorial, motora, cognitiva, emocional y ayuda a la recuperación de la memoria. Básicamente, lo que se cree es que en varias áreas y estructuras del cerebro se forma un exceso de dopamina, causando las manifestaciones y síntomas de la esquizofrenia, como por ejemplo las alucinaciones o los delirios, entre otros. Aparte de esto, la sinapsis, el espacio entre una neurona y otra célula, del glutamato no funciona de una manera adecuada, aunque también se han encontrado alteraciones en otros neurotransmisores, lo que básicamente significa que se cree que la esquizofrenia puede ser causada por la función no adecuada de neurotransmisores. Aparte de esto, también se sabe que la esquizofrenia tiene varios componentes genéticos que pueden causar la enfermedad, pero uno de los componentes genéticos más importantes y notorios son los de las proteínas del complemento, encargadas de identificar, encontrar y destruir patógenos que se encuentran en nuestro organismo. Más específicamente, en el caso de la esquizofrenia, sería la proteína C4, que se encuentra en el sistema antígeno leucocitario humano, encargado de tener una respuesta inmunitaria hacia sustancias extrañas.
Esta proteína es la encargada de realizar una acción llamada la poda sináptica, que sucede en las neuronas de nuestro cerebro. Como ya se sabe, los seres humanos nacemos con una alta cantidad de neuronas y estas se conectan unas con las otras. Durante este proceso de conexión sináptica se desarrollan algunas neuronas no funcionales, por lo que nuestro cerebro no las necesita. Durante este proceso, la proteína C4 es la encargada de identificar estas neuronas no funcionales, para luego poder realizar la llamada poda sináptica, que consiste en cortar las neuronas no funcionales. El problema es que este proceso, en las personas comunes, para la edad de los 6 años ya ha parado, dejando solo las neuronas funcionales. Pero en un paciente de esquizofrenia, se cree que el proceso de poda sináptica nunca para y sigue cortando e eliminando neuronas funcionales. Como resultado de esta poda excesiva, las neuronas van a quedar muy separadas e incluso algunas pueden morir. Se cree que a causa de esto es que se produce la pérdida de volumen cerebral y la reducción de producción de neurotransmisores, causando la esquizofrenia. Todo lo que ya expliqué es tan solo una hipótesis, ya que no está comprobada, y es solo una posible causa o pista. Finalmente, me gustaría decir que la esquizofrenia debería ser una enfermedad más conocida y enseñada. Por esto, quería cambiar la forma en la que las personas piensan de los pacientes de esquizofrenia y humanizar más a estas personas. Por eso hice este podcast, con el objetivo de mostrar y orientar sobre un tema que no está tan presente en el día a día de la mayoría de las personas del común. Gracias.